Con este nuevo video desarrollaremos los temas contenidos en la ficha número 23 de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos, concretamente orientados al tema general conocido como gestión ABM. Por gestión ABM se conoce a un proceso, a un programa completo que tiene el objetivo de permitir agregar registros en un archivo binario. A este proceso se lo conoce como alta de registros en el archivo, o bien eliminar registros de un archivo, lo que se conoce como baja de registros, o bien modificar o cambiar valores de registros que ya están contenidos dentro del archivo, lo que se conoce como la modificación de registros. Como es de ver, las iniciales de estas tres operaciones, la A de alta, la B de baja y la M de modificación, juntas, se utilizan para abreviar el nombre completo que se le da a la técnica general o al programa general, cuyos detalles vamos a ver en este video. Un programa ABM normalmente ofrece al usuario un menú para aplicar estas tres operaciones, pero típicamente ese menú incluye, además de estas tres, algunas otras operaciones adicionales, como por ejemplo opciones para hacer listados del contenido del archivo, que pueden ser listados completos o listados filtrados por alguna condición, y pueden ser estos listados ordenados o no por algún criterio, o pueden también incluir opciones para hacer búsqueda de registros por uno o más criterios, dependiendo de las necesidades del usuario, entre otras operaciones. Pero en general, la pantalla de apertura del menú de un programa ABM incluye estas tres, altas, bajas y modificaciones, y alguna más típica, más que nada, sobre todo operaciones de listado y búsqueda. Nosotros vamos a incluir en este programa que vamos a ver hoy algunas de estas operaciones adicionales, pero esencialmente lo que debe comprenderse cuando un programador se enfrenta por primera vez a un programa de este tipo es que una VM implica algunos problemas y algunos desafíos que siempre son muy interesantes de enfrentar y resolver, sobre todo para programadores que lo intentan por primera vez. Muchos de estos problemas son problemas muy conocidos, lo mismo que las soluciones para estos problemas. Y es razonable pensar que cualquier programador que intente hacerlo tenga una idea previa de cuáles son los problemas para no tener que volver atrás y volver a programar soluciones que oportunamente pensó que serían correctas y luego le resulten poco prácticas. Por eso, analizar los problemas que una VM puede traer es el paso de partida antes de comenzar a programar. El proceso de eliminación o baja de un registro en un archivo consiste en buscar el registro que se quiere eliminar y proceder a removerlo del archivo. Y este proceso, la baja de registros, es el punto que ofrece mayores cantidades de pequeños problemas y que un programador tiene que conocer antes de sentarse a programar, insisto, para evitar tener luego que volver atrás y hacer un replanteo completo de un programa que ya lo tenía avanzado. Es la operación de baja la que ofrece las primeras dificultades conceptuales y técnicas y que el programador tiene que diseñar y resolver para evitar estos problemas que comenté recién. En general hay dos formas en las que se puede hacer un proceso de baja. Pensemos en esto. Si tenemos, por ejemplo, un arreglo de registros o un arreglo de cualquier cosa en Python y queremos eliminar un casillero, el contenido de un casillero, en Python por lo pronto contamos con una instrucción que nos permite hacerlo, que es la instrucción del. Simplemente indicamos del
el nombre de la variable que apunta al arreglo y el entre corchetes el índice de la casilla. Y de él se encarga. Elimina la casilla y compacta el arreglo para que no quede un agujero en el lugar donde estaba esa casilla. Pero no existe en Python, ni en ningún lenguaje en general, una instrucción que permita hacer lo mismo en forma directa en un archivo. Si uno quiere eliminar un registro de un archivo, tiene que prever la programación del proceso para hacer esa eliminación. Y eso se puede hacer, o en general los programadores lo hacen, de dos formas posibles. Una, la más obvia, es lo que se conoce como baja física. La idea es que cada registro del archivo original se graba en otro archivo, llamemos temporal, salvo el que se quiere eliminar. Es decir, tengo el archivo original que se abre en modo de lectura y vamos leyendo uno por uno los registros del archivo original. Si el registro que leemos no es el que queremos borrar, lo grabamos en otro archivo que tenemos abierto a propósito que llamamos archivo temporal. Y así vamos haciendo con todos los registros, hasta que aparece el que queremos borrar. El que queremos eliminar no lo grabamos en el archivo temporal y así seguimos hasta terminar la lectura del archivo original. Está claro que si hacemos esto, al finalizar el proceso, el archivo temporal va a contener todos los registros que ya contenía el archivo original menos el que queríamos borrar. Digamos que el archivo temporal va a estar en el estado que quisiéramos que esté el original. Entonces, lo que se hace una vez que se termina con este proceso es cerrar los dos archivos. Al archivo original, que todavía tiene el registro que queríamos borrar, lo eliminamos, y al archivo temporal le cambiamos el nombre para que pase a tener el nombre que tenía el original. Esto podemos brevemente resumirlo con un gráfico similar al que muestro ahora. Supongamos que tenemos un archivo original. Vamos a suponer que el nombre de este archivo fuese estudiantes.utn y que ese archivo tiene grabados una serie de registros que aquí tengo esquematizados como R1, R2, R3 y así hasta el R8. Supongamos que en este archivo queremos eliminar el registro R3. Pues bien, lo que hacemos es abrir un archivo temporal. Acá estoy suponiendo que el temporal se va a llamar temporal.dat. Lo abrimos de tal manera que si no existía lo creamos, si ya existía eliminamos su contenido y lo dejamos listo para grabar. Comenzamos a leer el archivo original, tomamos el primer registro, en este caso R1, y como ese no es el que queremos borrar, así como lo leemos, lo grabamos en el archivo temporal. Luego tomamos el R2 y como ese tampoco es el que queremos borrar, lo grabamos en el temporal. Cuando tomamos R3, como ese es el que queremos borrar, no lo grabamos en el temporal y pasamos a leer el que sigue, que es en este caso R4. Grabamos R4, lo mismo haremos con R5, en este caso lo mismo pasará con R6, con R7 y con R8. Y podemos ver que efectivamente al terminar la lectura del archivo original, en el temporal, si hicimos las cosas bien, habremos grabado todos los registros del original que no queríamos eliminar y el único que no se grabó fue el que queríamos eliminar. Cuando este proceso de lectura del original y grabación en el temporal finaliza, cerramos los dos archivos, porque las operaciones que siguen no se pueden hacer si los archivos están abiertos. Eliminamos el archivo original, que a los efectos ya no nos sirve porque está en un estado que no es el que queremos. Eso se puede hacer con una función que Python provee llamada remove, que se encuentra en el módulo OS, que tenemos que importar con una directiva import, y una vez que lo hicimos tenemos disponible esta función. La función remove simplemente toma como parámetro una cadena de caracteres con el nombre del archivo, el nombre físico del archivo que queremos borrar, y ella lo remueve. En realidad lo que hace esta función es pasarle la directiva al sistema operativo y
la eliminación concreta del archivo la hace el sistema operativo. Pero desde Python uno llama a la función remove, pasa el nombre del archivo que queremos eliminar y el archivo se elimina. Y a continuación, una vez que el original se eliminó, no lo tenemos más a este archivo en disco, cambiamos el nombre al archivo temporal, que se hace con otra función provista por Python que se llama rename y está en el mismo módulo OS en el que estaba la función remove. La función rename toma como parámetro el nombre que en este momento tiene el archivo que queremos cambiar de nombre, temporal.dat en el ejemplo, y el nombre que queremos que pase a tener ese archivo después de llamar a esta función. En este caso, el nombre que tenía el archivo que acabamos de eliminar. Esta función, al archivo que en el disco o en el dispositivo externo se llama temporal.dat, le cambia el nombre para que pase a llamarse de ahí en adelante estudiantes.utn. Y esta gráfica resume el proceso que se lleva adelante para hacer lo que se conoce como una baja física. Podemos ver que el proceso que acabamos de describir tiene una ventaja y una pequeña desventaja. La ventaja es que efectivamente cuando el proceso termina, el archivo queda con el tamaño en bytes óptimo. La cantidad de bytes que corresponde a los registros que están efectivamente contenidos en el archivo es la cantidad de bytes que el archivo mide. No sobran bytes ni tengo espacio desperdiciado. Pero la desventaja de este proceso, podrán observar, es que implica una demora considerable. Si todos los registros que se encontraban en el archivo original deben ser leídos, y a su vez prácticamente todos ellos deben ser grabados en el archivo temporal. El único que no se graba en el temporal es el que queremos eliminar, pero leerlos tuvimos que leerlos a todos y grabarlos tuvimos que grabarlos a casi todos. Piensen que si el archivo es verdaderamente muy grande, con centenares de miles de registros o millones de registros, este proceso para hacer la baja de un registro en particular implicaría una demora considerable, sobre todo notable si esas bajas deben hacerse on demand, con el cliente adelante en tiempo real. Si es que esto se da, por ejemplo, en una oficina. Cada vez que alguien viene a querer hacer una baja, la demora que tendríamos sería muy notable y en esas situaciones que se buscan alternativas para ver cómo hacer una baja tratando de demorar en términos más razonables. Es por ello que se suele plantear una segunda manera de hacerlo que se conoce como baja lógica o baja por marcado lógico. La idea es que en cada registro el programador agrega un campo extra, un campo que actúa a modo de bandera o a modo de flag, para indicar si ese registro está activo, por ejemplo, con ese campo valiendo true, o está eliminado, por ejemplo, con ese campo valiendo falso. La idea de hacer una baja consiste en buscar el registro que queremos borrar, leerlo, una vez que lo tenemos en memoria, cambiar el valor de ese campo de marcado lógico para que quede en estado eliminado, por ejemplo, falso, y a ese registro volver a grabarlo en el archivo en el lugar donde se encontraba originalmente. La idea es que si en el archivo el registro tenía su campo de marcado lógico valiendo true y quisimos eliminarlo, convirtamos ese true a false. El punto es que de esta manera lo que hacemos es avisarle a nuestro sistema ABM que ese registro no debe ser tenido en cuenta en ningún proceso posterior que se realice sobre el archivo. Todo registro marcado como eliminado, con ese campo valiendo falso, por ejemplo, simplemente debe ser ignorado en cualquier proceso que se haga de aquí en más, por ejemplo en un listado o en una búsqueda, y a todos los efectos prácticos, aunque físicamente el registro siga en el archivo, considerar como que el registro no existe, no está allí. Puede verse que la ventaja
es que en principio no vamos a tener tanta demora para hacer una baja, pero los registros que efectivamente quisimos borrar siguen ocupando lugar dentro del archivo. Los registros en rigor no se eliminan, simplemente cambian a un estado que implica ignorar este registro de aquí en adelante, pero los bytes que cada registro ocupaba siguen estando allí y el archivo no disminuye su tamaño, sigue pesando lo mismo en términos de bytes. En cuanto a la ventaja que implica no demorar tanto, hay que tener en cuenta que efectivamente así como lo hemos indicado y en el estado actual de nuestro conocimiento, vamos a tener en promedio una ventaja en cuanto al tiempo de demora de hacer esto. Pero consideren que buscar el registro implica que en el archivo original tenemos que leer cada uno de los registros hasta que encontremos el que queremos borrar y en el peor caso eso nos llevaría hasta el final del archivo. O sea, en el peor caso, todas las lecturas tenemos que hacerlas de todos modos, aunque nos ahorraríamos todas las grabaciones que teníamos que hacer en la baja física. Y esto es así si estamos suponiendo una manera de gestionar el archivo basado en búsquedas secuenciales, como hasta aquí hemos hecho. Se puede organizar un sistema de archivos de manera tal que cuando querramos buscar un registro lo hagamos mucho más rápido que leyendo todo el archivo. Pero en el estado de conocimientos que suponemos para este curso y en este momento del cursado, lo que nos queda es el recorrido secuencial. Vamos a tener algo de mayor velocidad en la búsqueda, pero no tanta más que la que teníamos cuando hacemos bajas físicas. Este mecanismo de marcado lógico es efectivamente mucho mejor si se pudiera contar, y existen, con mecanismos que permiten hacer búsquedas más rápidas de un registro dentro del archivo. Pero eso en este momento está fuera de alcance para este curso. Pues bien, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Por un lado tenemos el esquema de bajas físicas que tiene ciertas ventajas y desventajas, y por el otro lado tenemos el esquema de bajas lógicas. Pues en la práctica, cuando se programa un AVM, lo que se suele hacer es aplicar un esquema combinado entre los dos esquemas, entre las dos estrategias. Cuando en el menú se ofrece una baja para el usuario final y el usuario elige hacer una baja, lo que se hace es programar una baja lógica para no perder tanto tiempo en la eliminación del registro. El usuario pide hacer una baja o la eliminación de un registro y el sistema responde buscando el registro, marcándolo como eliminado y volviéndolo a grabar, haciendo una baja lógica. Luego, como esos registros eliminados siguen ocupando espacio y a la larga pueden provocar que se ralenticen todos los procesos para gestionar el archivo, porque a los registros eliminados hay que filtrarlos de alguna forma, lo que se hace es, en algún momento no crítico, el sistema, en general de manera automática, aplica una baja física generalizada. Es decir, se activa un proceso de baja física y se eliminan en ese mismo proceso todos los registros que se marcaron como borrados. No uno por vez, sino todos juntos. Se lee el archivo original, registro que esté marcado como activo se graba en el temporal y cada registro que en ese momento esté marcado como eliminado o como borrado no se graba en el temporal. Se eliminan de un solo golpe todos los registros que oportunamente se marcaron como borrados. Y se hace lo mismo que describimos hace un instante para las bajas físicas. Típicamente, este proceso de baja física general, que también se suele llamar la depuración del archivo, se suele aplicar, si es que se puede, si es que es válido, cuando el sistema arranca o cuando el sistema se cierra. Es decir, en el momento en que ejecutamos el programa para que aparezca el menú, antes de mostrar el menú, el sistema llama, sin que el usuario tenga noción de ello
y sin que el usuario lo pida por menú a la función que hace la depuración. Y todos los registros se eliminan antes que el sistema comience a operar. Si se prevé que este proceso demore cierto tiempo, bueno, se puede poner en la pantalla un mensaje avisando que el sistema está actualizando archivos para que el usuario tenga un poco de paciencia hasta que aparezca el menú. Y si no, otra opción es hacerlo cuando el sistema se cierra, si es que en algún momento se cierra. Es decir, cuando se elige la opción de salida, sin darle opción al usuario a que elija hacerlo, se elige la opción de salida y se invoca a la función que hace la depuración. De nuevo, colocando un mensaje indicando que tenga paciencia, que el sistema está depurando archivos y ya se cerrará. No es común que haya una opción visible en el menú de opciones del usuario final que permita a este usuario elegir la opción de depuración. Simplemente, para la mayoría de los usuarios, la noción de depurar un archivo es una noción conceptualmente lejana. La mayoría de los usuarios no entienden ni saben qué significa hacer la depuración de un archivo porque no están en los detalles de lo que implica hacer una baja física versus una baja lógica. Entonces, para no enturbiar u oscurecer la pantalla con conceptos que los usuarios finales muchas veces no dominan, esa gestión se deja para hacerse de manera automática en los momentos en que se consideren no críticos para el ciclo de vida del programa que se está ejecutando. Típicamente el arranque o la salida. Por razones de sencillez y para permitir que podamos hacer pruebas controladas, como esta clase está orientada a estudiantes de ingeniería en sistemas que ya saben de qué estamos hablando, en el programa que vamos a mostrar en unos instantes, hemos colocado efectivamente una opción para acceder a la depuración del contenido del archivo y no lo hemos hecho de manera automática. Pero esto es algo que en general no se agrega, como dijimos, en el menú de opciones del usuario final. Con lo visto hasta aquí, estamos en condiciones entonces de mostrar y discutir brevemente cuál debería ser la estructura del registro a utilizar dentro de un programa ABM, ajustándonos a lo que acabamos de indicar para las bajas físicas y las bajas lógicas. Vamos a suponer que deseamos o queremos gestionar un archivo para registrar datos de estudiantes de la universidad. Bueno, la declaración de la clase estudiante podría verse, como vamos a mostrar ahora, incluyendo el campo de marcado lógico para las bajas lógicas. Podríamos contar con una clase así como la que mostramos allí, estudiante, y su función constructora podría estar previendo tomar un parámetro para el número de legajo, otro parámetro para el nombre del estudiante y otro parámetro, por ejemplo, para el promedio. Vamos a suponer esos tres campos y nada más. La función constructora prevé la existencia de un campo más, que aquí lo hemos llamado activo, pero el valor para este campo se maneja de manera automática. No viene como parámetro en el momento en que creamos un estudiante. Si estamos creando un registro de tipo estudiante, se supone que ese registro nace como activo y no directamente en falso para ser grabado ya borrado en el archivo. Lo típico es que este campo, cuando un objeto o un registro de este tipo se crea, tome el valor que corresponde al estado activo, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Los campos legajo, nombre y promedio son los campos sobre los cuales el usuario final, el gestor del programa, tiene conocimiento. Y en definitiva son los campos que de alguna manera surgen del enunciado, del requerimiento o del dominio del problema. El campo que ahí estamos llamando activo, que se usa como un flag, como ya sabemos, surge de este diseño técnico, de esta estrategia que hemos marcado para resolver el problema de cómo hacer una baja. De ese campo, el usuario o quien gestiona el programa no tiene conocimiento.
se maneja de forma interna para poder realizar los procesos de marcado y eventualmente el control de a qué registros damos de baja en forma física y a qué registro no. Esos campos, insisto, son los que se piden por enunciado o dominio del problema. Y de alguna manera son los que se presentan al usuario final. Y el campo activo es de uso interno, de uso, si se quiere, automático. Nuestra convención va a ser poner true en ese campo si el registro está activo o poner falso en ese campo si el registro fue dado de baja en algún momento. Y lo que vamos a mostrar ahora brevemente es la estructura del programa que incorpora estos elementos, por lo menos en una primera revisión. El programa que estamos mostrando aquí se llama abm.py y viene como anexo en la ficha 23 de los contenidos de la materia. Aquí estamos haciendo algunos imports que nos van a hacer falta más adelante, algunos ya conocidos como pickle o path, y este import OS es el que mencioné que vamos a necesitar para las funciones rename o remove, por ejemplo. Aquí tenemos el registro como acabamos de indicar. La clase estudiante con los tres parámetros en la función constructora para asignar a los tres campos legajo, nombre y promedio, y el campo activo para indicar que el registro es válido o ha sido borrado. Esta función toString, que alguna vez ya hemos mencionado, permite tomar como parámetro un registro de ese tipo, convertir a cadena el contenido de ese registro y formatear la cadena para que cuando uno visualice la misma, por ejemplo en la consola estándar, aparezca convenientemente encolumnada y de una manera más agradable a la vista. Si nos vamos más abajo, como para terminar esta primera inmersión en el programa, tenemos nuestra función main, en la cual el nombre del archivo está manejado a través de una variable global, como hemos hecho en algunos programas anteriores, y cada función que necesite saber cómo se llama el archivo toma el nombre de esta variable. Lo que quiero remarcar es que el menú de opciones está compuesto por 6 opciones operativas y una opción de salida, la 7. En la 1 hacemos alta de estudiantes. En la 2 aplicamos el proceso de baja, que como ya dijimos serán las bajas lógicas. Con la 3 la modificación, que ya les discutiremos, 2 opciones para hacer listados y la opción 6 para hacer la depuración. Esta opción 6 es la que quiero que veamos brevemente ahora, que ya dijimos que no es de esperar en realidad que aparezca como una opción para el usuario final, pero tratándose este video de una presentación didáctica para estudiantes de ingeniería de sistema, es más razonable verla allí y poderla discutir y elegirla cada vez que querramos aplicarla. La opción número 6, como pueden ver, nos lleva a una función de nombre depuración, que es la que brevemente quiero que veamos ahora para ya dar por terminada la historia, por lo menos de las bajas físicas. Esa función aplica exactamente lo que hemos explicado hace unos minutos. La función depuración toma el nombre del archivo de la variable fd y como el archivo S llamado cuyo nombre figura en la variable fd tenemos que abrirlo para leerlo, antes de abrirlo preguntamos si el mismo existe. La función exists del módulo path, a su vez contenido en el módulo os, como ya sabemos, permite consultar si el archivo cuyo nombre mandamos en la variable o en el parámetro fd existe o no existe. Si existe nos devuelve true, si no existe nos devuelve falso. Bueno, aquí estamos diciendo que si el archivo original no existe, entonces el proceso de depuración no se puede hacer porque no hay archivo para depurar. Nos está diciendo simplemente cree el archivo con la opción número 1, grabe el registro y luego vuelva si necesita depurar. Y vuelve al menú. Si el archivo existe, continúa el proceso que describimos hace un instante. Tomamos el tamaño del archivo original, abrimos el archivo original en modo RB, lo vamos a leer al archivo, por eso el modo R, y aquí abrimos el archivo temporal, cuyo nombre es temporal.dat, en modo W.
el original en modo R, el temporal en modo W. Vamos a leer el original y a grabar en el temporal. Y el temporal se crea si no existía o se limpia si ya existía. Aquí ponemos un título y aquí comienza simplemente el proceso general de lectura y grabación de los registros entre los dos archivos. Mientras el file pointer en el archivo original se mantenga menor que el tamaño del archivo, como ya sabemos, eso me permite ir leyendo a medida que avanzo, leo un registro en el archivo original con la función load del módulo Pickle. El registro que acabo de leer lo tengo referenciado en la variable est. Simplemente pregunto si en ese registro el campo activo vale true. Eso que estamos viendo aquí en este if equivale a preguntar si est.activo es igual a true. Si el registro que acabo de leer es activo, tiene el campo activo valiendo true, inmediatamente entonces llamamos a la función dump y a ese mismo registro, el que tengo referenciado en la variable est, pido grabarlo, pero en el archivo temporal. Observen el detalle, cuando hacemos la lectura, la hacemos en el original, pero cuando grabamos, grabamos en el temporal. Y así seguimos, dejando de lado los registros que no están activos y grabando solo los que sí están activos. Cuando el ciclo termina, porque de tanto leer hemos llegado al final del archivo original, cerramos los dos archivos, como ya hemos indicado, y a continuación llamamos a las funciones que se indicaron en la gráfica hace un instante. Con la función remove del módulo OS, elimino el archivo original cuyo nombre viene dado en la variable fd, y una vez eliminado ese archivo, con la función rename le cambiamos el nombre al temporal para que pase a llamarse como se llamaba el original que ahora ha sido eliminado. Simplemente cambia el nombre del archivo que en el disco se llama temporal.dat por el nombre que figura en la variable fd, que en nuestro caso es estudiantes.utl. Y una vez hecho eso, una vez hechas estas dos operaciones, la operación de baja física generalizada ha terminado. Aquí ponemos un mensaje y volvemos al menú principal. Eso es todo en cuanto a baja física. Y como verán, no es una operación demasiado difícil de implementar cuando se tienen los detalles bien conocidos.